Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema denominado Riesgo eléctrico, medidas de prevención para el control de accidentes. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestro tema de hoy sobre el riesgo eléctrico y las medidas de prevención para el control de accidentes. Un tema que seguramente, como los anteriores, como todos los que hemos desarrollado dentro de esta ruta al conocimiento para la prevención del riesgo eléctrico, lo van a encontrar de mucho interés, algo muy necesario para nuestra labor diaria, cada vez que estamos expuestos a ese peligro eléctrico, a ese peligro que nos puede generar una lesión incapacitante, incluso una fatalidad. Pues estos temas nos ayudan, y especialmente el de hoy, a estar alertas, a poder determinar cómo hacemos esas medidas de prevención, cuáles son esas medidas de prevención, cómo podemos aplicar esas medidas de prevención para controlar el peligro y obviamente evitar accidentes. Ya es como el noveno tema que hemos desarrollado en este ciclo, como les comento, de la ruta al conocimiento. El séptimo tema, perdón, que estamos desarrollando en este ciclo, y seguramente como los anteriores vamos a encontrar mucha utilidad en él. Como es costumbre en estas sesiones, pues el tema lo vamos a desarrollar a través de tres momentos muy bien diferenciados. En el primer momento vamos a iniciar con una preevaluación, una evaluación que, como ya les he explicado, nos ayuda a mirar cuál es la profundidad de los conocimientos en algunos temas que nosotros consideramos claves, específicos, que queremos que sea el mensaje que les llegue. Entonces hacemos esa preevaluación para saber cuál es su nivel de conocimiento o la profundidad que tengan en el conocimiento en esos aspectos claves para poder enfocar a sí mismo nuestra presentación. El segundo momento ya es el desarrollo de la presentación como tal, el mostrar las diapositivas, hacer una disertación, una explicación, una conceptualización específicamente de las medidas de prevención para el control de accidentes con riesgo eléctrico, y un tercer momento donde nuevamente desarrollamos esa evaluación para volver a determinar qué tanto conocimiento adquirieron. Muy bien. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio presentando lo que es el objetivo general para para el desarrollo de esta sesión. El objetivo general, lo que planteamos desde la ARL Positiva, es comunicar a ustedes, todos los participantes, las medidas de prevención que existen para el control de accidentes del riesgo eléctrico. Obviamente, para cumplir este objetivo general, nos hemos planteado tres objetivos específicos. El primero de ellos es repasar las medidas de prevención para el control de accidentes de riesgo eléctrico de acuerdo con la legislación vigente en Colombia. ¿Cuáles son esas medidas de prevención que nos trae las normas colombianas? Obviamente nos basamos también en normas internacionales, en otras normas de otros países que así no sean de obligatorio cumplimiento como para nosotros, pues las tomamos como una buena práctica, algo que podemos desarrollar, que ha sido exitoso en países que nos llevan alguna ventaja en los aspectos reglamentarios, tanto legales como técnicos. Entonces también podemos manifestarlas y utilizarlas como una buena práctica. El objetivo específico número 2 es
a todos los participantes sobre las medidas de prevención, especialmente en trabajos bajo tensión. Y el objetivo específico número 3 es conocer todos aquellos procedimientos, los del diagnóstico, la planeación, la programación, las actividades o las acciones de ejecución del trabajo, la supervisión y el control mismo de ese trabajo en las instalaciones eléctricas. Todo esto, obviamente, con el enfoque de las medidas de prevención para el control de los accidentes. Bueno, sin más que decir por el momento, les cedo nuevamente la palabra a mi compañera Lina para realizar el primer momento de la sesión de hoy, que es la preevaluación. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar entonces el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Son medidas de prevención en el trabajo con tensión. A, la documentación de seguridad. B, la capacitación y certificación de trabajadores. C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. 1% la documentación de seguridad, 15% la capacitación y certificación de trabajadores y un 84% nos dijo que la A y la B son correctas. Vamos con la segunda pregunta. Para la operación y consignación de equipos y circuitos se requiere A, guías y procedimientos, B, mantenimiento o C, no se requiere prevención o protección. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 78% dijo guías y procedimientos, 17% mantenimiento y un 5% no se requiere prevención o protección. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Para la prevención y control del peligro eléctrico se requiere A, programación, ejecución y supervisión, B, planeación y monitoreo, o C, análisis y estudio. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Los que hacen falta, por favor, seleccionen ahí la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. 79% nos dijo programación, ejecución y supervisión, 8% planeación y monitoreo y un 13% nos dijo análisis y estudio. Antes de darle nuevamente la palabra al ingeniero, quiero darles una información muy importante el día de hoy. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito, convierte los retos en grandes logros. Proyecta aceleramiento de pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com, un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. Ingeniero Julio, te dejo nuevamente con los asistentes para que continúes, por favor. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. Entonces,
Perfecto, qué buenos programas los que desarrolla Positiva para todos los emprendedores, especialmente para estas pequeñas empresas. Bueno, muy interesantes los resultados del sondeo. Veo que hay una gran aproximación al conocimiento que queremos compartir hoy. Sin embargo, pues siempre hay por ahí algunos vacíos que es importante aclarar, que es importante llenar, que es importante siempre tener en cuenta y considerar. ¿Qué podemos iniciar diciendo sobre el riesgo eléctrico y esas medidas de prevención necesarias para el control de accidentes? Pues indiscutiblemente todas las empresas deben establecer esas medidas de prevención para trabajar en instalaciones eléctricas o incluso en las inmediaciones o cerca de donde se estén realizando trabajos eléctricos, porque el establecimiento de esas medidas de prevención en las instalaciones eléctricas pues debe ser realizada con mucho rigor, debe ser realizada con mucho detalle y con unas consideraciones que deben ser siempre tenidas en cuenta, como por ejemplo el conocimiento y el desarrollo tecnológico alcanzado, el desarrollo tecnológico que se esté aplicando en el momento de esa instalación o el que tengamos a disposición nuestra. Obviamente la normatividad vigente, ustedes saben que hace muy poco salió una norma específica para el sector eléctrico, entonces es muy importante conocerla y muy importante también conocer lo que nos dictan normas internacionales al respecto. Las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir. Siempre seguramente va a estar presente el peligro eléctrico, pero las condiciones operativas y las exigencias de esa instalación a intervenir seguramente nos supone unos retos diferentes que es necesario abordar, que es necesario superar. E igualmente los planes de mantenimiento o condiciones de emergencia que se requieran atender. No solamente hacer esa preevaluación del trabajo, esa evaluación preoperacional y esa evaluación de cómo vamos a desarrollar nuestra labor, sino también cuando sucede una emergencia que es necesario atender, pues cómo vamos a hacer ese manejo, ese control, esas medidas de prevención para el control del riesgo eléctrico. Muy importante decir que antes de comenzar una tarea, para empezar a hacer esa prevención, esa desde antes de hacer la labor, pues hay que preguntarse, ¿qué puede salir mal? Así como uno espera que los objetivos se cumplan y que los procesos, los protocolos, los procedimientos se desarrollen de acuerdo a lo establecido, pues también es necesario cuestionarse qué puede salir mal, dónde puede haber el fallo, dónde puede haber el error. Igualmente, si hay un conocimiento pleno por parte de las personas que están realizando la labor sobre las herramientas o si esas personas tienen las competencias, tienen la experiencia suficiente y necesaria para realizar ese tipo de trabajo altamente riesgoso en condiciones de seguridad. Por lo tanto, cualquier trabajador del sector, cualquier trabajador que esté realizando una intervención en un circuito, en una instalación, debe estar muy familiarizado con los procedimientos de seguridad que corresponden a su labor específica. Saber usar claramente cuáles son los controles que tienen a su disposición en cuanto a seguridad del peligro y obviamente pues usar ese criterio o ese sentido común de identificar los peligros, de evaluarlos, de prevenirlos para poderlos controlar. Ya hemos mencionado en otras oportunidades que si bien es cierto, tanto las normas colombianas como normas americanas, las normas de seguridad eléctrica en lugar de trabajo, la NFPA 70E, que es bastante popular entre nosotros, bastante seguida, bastante consultada, pues todas esas normas nos proporcionan una gran cantidad de información sobre seguridad. Y esa fuente de información, esa lectura técnica de esos aspectos de seguridad eléctrica, pues pueden ser muy densos, pueden ser muy pesados, pueden ser muy difíciles de leer y de digerir. Sin embargo, el conocimiento y el manejo, el dominio de esas normas y de las normas relacionadas con seguridad eléctrica es una parte esencial y fundamental
en esos procesos de capacitación, de entrenamiento, de inducción y reinducción de cualquier persona, de cualquier trabajador de este sector, del sector eléctrico. Ahora bien, bien es cierto, en cuanto a medidas de prevención para el control de accidentes por riesgo eléctrico, pues hay algunas exigencias y unos requerimientos que como trabajadores debemos tener. Ya hemos mencionado tácitamente algunas, pero es muy importante mencionarlo explícitamente. Uno es el conocimiento del área, el conocimiento de esos elementos a intervenir, el conocimiento del entorno de trabajo donde desarrolla esa labor. El segundo es el conocimiento de las normas, tanto técnicas como legales, las regulaciones, los códigos más relevantes sobre esa labor que vamos a desarrollar. Muy importante también tener en consideración que debemos ser muy buenos observadores de las tareas, de las actividades y de las áreas de trabajo, porque en la observación, en esos procesos de observación está la base para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Y asimismo, pues tener la habilidad para poder elaborar un método de informe, una evaluación, el empleo de datos, es decir, un modelo que nos permita integrar toda esa información para poder identificar, controlar y por lo tanto prevenir el accidente. Ahora, este tema de prevenir los peligros eléctricos, pues como el mismo nombre de la presentación lo indica, va muy de la mano de cómo controlar el peligro, porque finalmente a través de la prevención es que ejecutamos el control. Entonces, los peligros eléctricos se previenen para su control a través de prácticas laborales seguras. Obviamente no es suficiente un entorno laboral seguro, sino también esas prácticas que realizamos, esas acciones seguras que debemos realizar. Entre esas acciones, pues podemos identificar 6 grupos que ya hemos mencionado anteriormente. Vamos a recordarlo. El primero es planificar el trabajo y las medidas de seguridad. Eso es una medida de prevención esencial. Hacer la planeación del trabajo y al hacer la planeación del trabajo de una vez ir involucrando cuáles son las medidas de seguridad. El segundo grupo es evitar todas las condiciones de trabajo en todas las labores en condiciones húmedas, porque esto genera, obviamente, por conductividad, pues un mayor riesgo. Evitar cables aéreos de alta tensión, energizados, usar un cableado y conectores que sean acorde a la cantidad de corriente, a la diferencia de potencial que va por allí a circular. Usar y mantener las herramientas que sean correctas, las que sean adecuadas, las que se ajusten al tipo de corriente y usar obviamente también los elementos de protección personal correcto. En cuanto a la planificación del trabajo y a las medidas de seguridad, pues es necesario antes de iniciar la labor tomarse el tiempo para planificar el trabajo tanto a solas como con otras personas. Si estamos en un equipo de trabajo, pues es muy importante porque entre todos podemos llegar a definir cuál es la mejor manera de realizar el trabajo y cuál es la mejor manera de controlar los peligros que allí están presentes. Esa planificación es una parte importante del desarrollo de cualquier tarea y más una tarea de alto riesgo como es el trabajo con energía eléctrica. Hay que reconocer, evaluar y controlar todos los peligros. Eso requiere un esfuerzo adicional, eso requiere una competencia, eso requiere habilidades, eso requiere, como lo mencionamos hace un momento, observación, ser muy buenos observadores, porque a partir de allí es que podemos claramente reconocer, evaluar y controlar los peligros. Si no reconocemos un peligro adecuadamente, pues así hagamos una buena evaluación y un buen control, pues vamos a estar evaluando y controlando un peligro inexistente o un peligro que no ha sido bien reconocido, por lo tanto esa evaluación y ese control va a ser deficiente. Si se pone a pensar en todas las tareas laborales que hay que hacer, en todos los trabajos que hay que hacer, pues seguramente va a ser un poco más complejo, va a ser un poco más difícil, vamos a terminar pensando que no tenemos tiempo para desarrollar la tarea, entonces que esa planificación tiene que ser muy ágil, muy rápida. Sí, la planificación tiene que ser muy ágil y muy rápida, pero igualmente tiene que ser muy rigurosa porque de cualquier manera es necesaria para el éxito de la labor. Es la materia prima inicial y fundamental.
especialmente si las realizamos con otras personas, pues nos permite coordinar el trabajo, aprovechar el conocimiento de los demás sobre identificación de peligros, tener otro enfoque, tener otro concepto. Ahora, hay una serie de elementos a considerar mientras se está desarrollando esa planificación. Necesariamente hay que trabajar con un compañero, es una tarea de alto riesgo, toda tarea de alto riesgo no se puede hacer solo, individualmente, si no es necesario hacerlo con un compañero, y ese compañero debe estar, así como la persona que realiza el trabajo, debe estar capacitado, entrenado, competente en aspectos de primer auxilio, especialmente en reanimación cardiopulmonar, y ambos deben saber hacer perfectamente las labores. Se debe tener muy claro cómo se puede apagar y cortar la corriente en los circuitos, dónde están colocados esos disyuntores, los interruptores, los fusibles, etcétera, donde se pueda apagar el circuito en caso de que se presente una emergencia. Hay que planificar los aspectos de bloqueo, de identificar con etiqueta los circuitos y el equipo, cómo se hace ese proceso de bloqueo y etiquetado para evitar esos encendidos involuntarios, accidentales, inesperados de un circuito eléctrico que pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte mientras esté desarrollando algún tipo de labor. Muy importante recordar que antes de realizar cualquier trabajo en circuito hay que interrumpirlo. Hay que bloquear, hay que identificar, hay que colocar etiquetas en el panel de distribución y obviamente hacer las pruebas correspondientes para garantizar que sí hay una ausencia de tensión. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo, entonces, hay que tener el interruptor en off y hacer el bloqueo correspondiente y, por supuesto, hacer la respectiva identificación para determinar que ese equipo ha sido bloqueado porque hay un trabajo en curso que se está desarrollando y no se puede abrir cerrar ese circuito. En estos procesos de etiquetado y bloqueo es importante recordar que no deben existir dos candados similares, que debe haber una llave única por cada candado y que se debe asignar una sola llave por trabajador. No puede haber la posibilidad de que otras personas tengan copia y que hagan una apertura de ese candado accidental. Si más de un trabajador realiza tareas en un circuito o repara un equipo, cada trabajador debe cerrarlo y contar con su propio candado, con su propia llave. Siempre debe tener certeza de que no se está exponiendo al peligro a otros trabajadores y que un interruptor o un panel de cables de alimentadores que se bloquea, pues se previene a otras personas que enciendan el circuito. Y la etiqueta obviamente informa a los trabajadores de estas acciones. ¿Qué más hay que considerar en la planeación? No utilizar joyas, no utilizar objetos metálicos. Antes de trabajar, retirarse joyas, objetos metálicos, anillos, pulseras, cadenas, etc. Muchos de los trabajos igualmente se realizan en alturas, entonces hay que tener también los conceptos de prevención de caídas muy claros. El trabajo en andamios, escaleras, que deben ser certificados, que deben, además de ser certificados para trabajo en alturas, deben ser certificados para trabajo en instalaciones eléctricas y, como ya lo mencionamos, hacer todos esos procesos de bloqueo e identificación. Otro elemento, el segundo elemento que mencionamos, el segundo grupo de elementos que mencionamos eran las condiciones húmedas. Evitar las condiciones húmedas. Definitivamente, si hay condiciones de humedad, y no necesariamente que esté mojado el piso, sino que las condiciones de humedad en el ambiente sean muy altas, pues no se puede trabajar. Cualquier peligro se convierte en algo mucho peor cuando hay condiciones de humedad o cuando el área está mojada. Entonces no se debe trabajar con circuitos ni usar equipos eléctricos en áreas húmedas o mojadas. Si es necesario, hay que quitar los materiales sueltos, objetos colgantes que estén presentes en el área, etcétera, etcétera, cubrir pisos mojados, usar calzado de seguridad con material aislante, las manos deben estar totalmente secas cuando se enchufe o se enchufe un cable de alimentación, etcétera, y no usar líquidos, obviamente limpiadores en cables que estén energizados. El tercer grupo hace referencia a evitar los cables aéreos de alta tensión.
Vemos los cables de alta tensión siempre a una distancia segura, pero hay que tener mucho cuidado cuando transportamos, cuando trasladamos un andamio, cuando estamos con vehículos de carga, con vehículos que tienen el volco que se puede alzar, con brazos articulados, etcétera, que pueden llegar a hacer contacto con esos cables aéreos de alta tensión y obviamente hacer una descarga y tener un accidente desagradable. Igualmente, usar el cableado y conectores adecuados para evitar las sobrecargas. Y esto adecuado es adecuado a la cantidad de corriente que se espera que vaya a manejar, al voltaje que se espera que también que vaya a manejarse allí. Entonces, hay que evitar esas sobrecargas, no sobrecargar los circuitos, usar los elementos, las clavijas, las tomas, los cables flexibles, de acuerdo a la cantidad de corriente que se va a manejar. Hay que probar esos interruptores de corriente por falla tierra mensualmente, tienen un botón de prueba, entonces hay que mantenerlos probando para garantizar que están en correcto funcionamiento, porque pues también nos ayudan en ese proceso de prevención de accidentes. Y hay que revisar interruptores y material aislante como herramientas y cualquier otro tipo de estos elementos que van a tener material aislante, pues para que funcionen de manera adecuada hay que asegurarse que estén en buenas condiciones este material o los componentes aislantes de estos elementos. Igualmente, para el uso de cableado y conectores adecuados, pues hay que usar las enchufes, las clavijas de 3 puntas. Nunca usar ese enchufe de 3 puntas si está rota la punta de conexión a tierra o si tiene algún desperfecto. Cuando se usan herramientas que requieran ese tercer cable para conexión a tierra, hay que usar solo cables con extensión que tengan esos enchufes de 3 clavijas para hacer tierra y tomacorrientes de 3 agujeros. Entonces, hay que utilizarlo porque ese es un apoyo más en estas medidas de prevención. Y nunca quitar esa punta para la conexión a tierra, porque de pronto tenemos una toma que le falta ese orificio, entonces quitar esa tercera punta, eso no es algo que se deba hacer, no es una práctica que sea aceptable. Los cables de extensión igualmente hay que usarlos de manera correcta. Si se debe usar un cable de extensión, hay que elegir uno con suficiente ampacidad, que tenga la suficiente capacidad para la intensidad de corriente que se va a manejar. Un cable flexible de menor tamaño obviamente se va a sobrecalentar y puede ocasionar incluso un incendio o quemar, deteriorar la parte aislante y que la parte viva quede en contacto con el trabajador y obviamente causar un accidente severo. Siempre hay que revisar los cables de alimentación y las extensiones. Se deben inspeccionar con una regularidad definida, determinada y pues con un procedimiento que debe ser estandarizado. Inicialmente quitar el cable de suministro de corriente eléctrica antes de cualquier inspección para garantizar que hay un corte de energía, que está desenergizado. Asegurarse que la punta de conexión a tierra, el enchufe, esté presente. Hay que hacer esa observación, esa inspección visual. Asegurarse de que el enchufe y el receptáculo no estén dañados, no estén doblados, no estén fundidos, no estén deteriorados por el calor, porque estos son indicadores de que algo está funcionando mal en ese circuito. Limpiar el cable con un detergente diluido para examinar la presencia de cortes, quebraduras, abrasiones, defectos de material aislante, etc. Y enrollar o colgar el cable para guardarlo. No usar ningún otro método, porque pues esto puede ocasionar fracturas, torceduras, cortes, etcétera, que pueden dejar expuesto el elemento transmisor de energía. Igualmente es importante probar los cables eléctricos con algún tipo de regularidad para comprobar la continuidad de la conexión a tierra, usar un tester de continuidad y obviamente con un procedimiento que se establezca conectando una de las terminales del tester a la punta de conexión a tierra de un extremo del cable flexible, la segunda terminal al agujero del cable de conexión a tierra del otro extremo del cable flexible, y si dependiendo del modelo, del diseño, del probador, del tester, si se enciende o emite sonidos, pues el cable a tierra se sabrá
que está funcionando bien o no. Si no sucede así, pues significa que el cable está dañado y por lo tanto no se debe usar. Buenas prácticas que nos ayudan a la prevención de accidentes: no hay que alar de los cables flexibles, siempre hay que conectar tirando el enchufe, hay que usar conectores correctos, usar las clavijas y tomas que sean correctas para las necesidades de corriente, para la intensidad de corriente que se está manejando, para el voltaje que se está utilizando también, y usar conectores que permitan hacer la sujeción, el agarre macho-hembra para evitar que accidentalmente se desenchufe. Otra medida de prevención, buena práctica muy importante a considerar, es usar y mantener las herramientas de manera adecuada. Hacer un uso y un mantenimiento riguroso de las herramientas son una parte esencial del trabajo, son una parte central del trabajo eléctrico, y esas herramientas pues nos ayudan a hacer el trabajo con un alto nivel de calidad. Pero esas mismas herramientas, si están deterioradas o si no se usan correctamente, pueden provocar lesiones o incluso la muerte. Entonces, es muy importante que se utilicen herramientas adecuadas para el trabajo. El mantenimiento adecuado de esas herramientas debe estar documentado, debe seguirse al pie de la letra, porque si el mantenimiento no es adecuado, pues ocasiona un deterioro progresivo de los equipos y eso genera condiciones peligrosas. Entonces hay que mantener las herramientas para que nos ayuden en nuestro trabajo y no para que sean un agente propiciador de accidentes y lesiones. Otro grupo de elementos para hacer prevención es inspeccionar las herramientas antes de usarlas. Adicional a ese mantenimiento, a ese seguimiento, usarlas correctamente, pues y eso hace parte también de la observación que decíamos del trabajo, hacer una inspección antes de usar las herramientas, comprobar si tienen roturas, si tienen grietas, si son dentadas, que el agarre sea perfecto, que no tengan contaminación, que no tengan daños, y obviamente si presenta alguna falla o algún deterioro, deben ser retiradas del servicio hasta que o sean reparadas o sean reemplazadas. Entonces es muy importante este tema del mantenimiento. Y mantenerlas protegidas, mantener las herramientas alejadas del calor, de aceite, de humedad, de suciedad, porque cualquiera de esos elementos pueden dañar el material aislante, y al dañar el material aislante, pues sencillamente ya no ofrecen la garantía de seguridad para el trabajador en cuanto al material aislante. Y si no cuentan con la parte que hace contacto con los elementos en las que hace el trabajo de una manera correcta, pues seguramente tampoco va a haber una buena labor allí y se puede generar un accidente. En cuanto al grupo de elementos de protección personal, es importante decir que hay que usar los elementos de protección personal correctos, gafas de seguridad, ropa de trabajo adecuada dependiendo de la labor a desempeñar. Son gafas de seguridad con protección lateral o monogafas que hagan un cubrimiento pleno del área visual para evitar lesiones en los ojos. Igual, ayudarse también con acciones como no dejarse el cabello suelto en caso de que use cabello largo, sujetarse el cabello de manera que no interfiera con el trabajo y con la seguridad, usar una protección adecuada para los pies. Hace un momento hablábamos de ambientes húmedos, las botas con material aislante, pero definitivamente siempre hay que usar zapatos o botas que hayan sido aprobados para trabajos eléctricos, es decir, que tengan un aislamiento y que no haya la posibilidad de que un contacto eléctrico inadvertido o accidental pues vaya a llevar una lesión al trabajador. Igualmente con los cascos, el casco protege la cabeza de golpes, objetos que caen, etcétera, pero igualmente se deben usar con protección que no permita la fuga de corriente hacia el interior del casco, es decir, que pueda entrar en contacto con el usuario. Protección auditiva en áreas que sean ruidosas y seguir siempre las instrucciones de los fabricantes de los elementos de protección para limpiar y mantener estos elementos con el fin de que se pueda garantizar la continuidad de los niveles de protección
que se ofrecen por parte de los fabricantes. Ahora, hay ya específicamente algunas medidas de prevención que se recomiendan en trabajos con tensión. Entonces, esas medidas de prevención es muy importante considerarlas, aparte de que están reglamentadas, de que están legisladas, de que son de obligatorio cumplimiento, pues más allá de que sea un obligatorio cumplimiento, es muy importante conocerlas, entenderlas e interiorizarlas. En la primera se denomina habilitación porque es un procedimiento en el cual se habilita, se certifica, se le da el reconocimiento a una persona, se le da la autorización a una persona para que pueda desarrollar un trabajo. Entonces, es el procedimiento mediante el cual una empresa determina qué personas están o no están habilitadas, es decir, autorizadas para desarrollar los trabajos eléctricos. Y esa habilitación o esa autorización debe ser establecida con una periodicidad. Debe ser renovada si una persona demuestra que mantiene su competencia técnica, su aptitud física, su aptitud mental, pero debe ser retirada esa autorización, esa habilitación, si se observa que el trabajador pues no cumple con las normas de seguridad o cuando sus condiciones psicofísicas no son satisfactorias para realizar trabajos eléctricos. Otra medida de prevención es realizar una vista previa. Esta vista previa hace parte de la observación, hace parte del análisis, hace parte del estudio. Es un procedimiento mediante el cual esa persona que ha sido habilitada, autorizada para realizar la labor, evalúa una viabilidad técnica y los riesgos asociados para las personas y para el sistema. Esto es un tema que vamos a desarrollar más adelante en los análisis de trabajo seguro o en los análisis de seguridad en el trabajo, donde previamente se hace una evaluación de los trabajos a realizar y se hace una evaluación de los riesgos asociados a ese trabajo para poder aplicar los controles respectivos. Si es posible, se puede realizar un procedimiento documentado, un procedimiento estándar, un procedimiento normalizado, pero que necesariamente cada vez que se desarrolle algún trabajo similar debe ajustarse a las condiciones particulares. Otra medida de prevención es la protección al trabajador. Hace un momento hablamos de los elementos de protección personal. Entonces, en esas medidas de prevención en trabajos con tensión relacionadas con la protección al trabajador, son los procedimientos, equipos y materiales utilizados en el método de trabajo y deben asegurar la protección total al trabajador frente al peligro eléctrico, garantizando muy en particular que el trabajador no entre en contacto ni accidentalmente o por error con cualquier otro elemento o potencial diferente, que tenga una diferencia potencial diferente al suyo. El personal habilitado, esa persona autorizada para desarrollar los trabajos, debe verificar el buen estado y usar los elementos de protección personal conforme a todos los procedimientos previstos. Muy importante, y también hablábamos de las herramientas, los materiales, hablábamos del mantenimiento, de las herramientas, del uso y el cuidado, pero como medida preventiva antes de esa etapa del uso del elemento de herramientas o de equipos y materiales, pues está en la selección. ¿Cuál es la selección de equipos, materiales y herramientas? Entonces es aquel procedimiento por el cual los equipos, materiales y herramientas para la realización con trabajo bajo tensión se eligen teniendo en cuenta las características específicas del trabajo, la tensión del servicio, cuál es la diferencia potencial que se va a manejar allí. Se utilizarán, se mantendrán y revisarán siguiendo instrucciones del fabricante. La norma nacional que la regule, la norma nacional o la norma internacional que aplique o la que defina la empresa para garantizar la protección al trabajador y su correcta operación. Igualmente, pues en esta selección de materiales, de selección de equipos, materiales y herramientas, las empresas deben establecer un cronograma de verificación de sus equipos. ¿Para qué? Para garantizar que utilizamos el tiempo de la mejor manera, haciendo que todos los equipos, materiales y herramientas sean inspeccionados en los periodos establecidos de tiempo. Aquellas herramientas que presenten valores de prueba por fuera de los aceptados, por fuera de los parámetros que hemos definido como mínimos para poder desarrollar la labor,
pues deben ser rotuladas, deben ser marcadas y retiradas de uso, ya sea para reposición o ya sea para una reparación. Y es muy importante entonces conocer esas cargas máximas mecánicas que soportan cada una de las herramientas que se utilicen de acuerdo con las fichas técnicas de los fabricantes para no sobrepasar esas cargas. En esa selección de equipos y herramientas, materia de herramientas, pues también hay que tener en cuenta que los elementos y equipos aislados deben ser almacenados, transportados, verificados, utilizados y con mantenimiento acorde a lo estipulado en la ficha técnica. Hay una ficha técnica que el diseñador del producto, que el diseñador del elemento, que el fabricante ha establecido con sus características, condiciones y capacidades y pues no, y hecho en laboratorios de prueba y ensayo, y no podemos pensar que la herramienta está en capacidad de sobrepasar esos valores dados por el fabricante. Muy importante igualmente diligenciar la hoja de vida para cada uno de los elementos y equipos y herramientas para trabajo con contención. Y los elementos de protección personal y los equipos colectivos de seguridad deben ser certificados por lo menos por el fabricante. Si tiene una certificación de un tercero, maravilloso, pero el fabricante debe dar ese aval de que cumple con normas técnicas nacionales o internacionales, así como que aplican para protección contra el peligro eléctrico, deben tener pruebas de rigidez dieléctrica de acuerdo con el RETIE por un laboratorio acreditado ante el organismo nacional respectivo. ¿Qué otra medida de prevención hay que utilizar en trabajos con tensión? La documentación. Y aquí había una de las preguntas, hacía referencia a esa documentación. La empresa debe establecer documentos escritos de seguridad sobre las características técnicas, el almacenamiento, el transporte, la aplicación de pruebas y el mantenimiento que requieran accesorios aislantes. Las herramientas aisladas, los equipos de medida y los elementos de protección personal y colectivos, entre otros. Igualmente, en cuanto a trabajos a la intemperie, pues deben tener presentes esas condiciones de humedad relativa, la presencia de tormentas eléctricas, de lluvias, de neblina, que neblina es humedad en el ambiente, vientos fuertes, otras condiciones climáticas que pongan en riesgo a los ejecutores. Entonces hay que considerarles también como una medida de prevención y se debe interrumpir el trabajo en caso de que existan estas condiciones. Para los equipos rígidos de soporte como vehículos, canastas, escaleras, plataformas, andamios, aisladores, son equipos aisladores, pues se debe garantizar que la corriente de fuga no sea mayor a 1 microamperio por kilovoltio, menos del 10% de tensión en el cual se está trabajando. ¿Para qué? Para garantizar que no sean elementos que nos vayan a generar un accidente en vez de generarnos una ayuda como herramienta de trabajo. Y la capacitación y certificación de la competencia laboral de los trabajadores que realicen trabajos con tensión. Y esto es parte como de la habilitación. Persona que esté autorizada es porque obviamente debe tener una capacitación y certificación de la competencia laboral. Todos los trabajadores que laboren en condiciones de riesgo de accidente por contacto eléctrico deben tener su respectivo certificado para trabajo expuesto a tensión eléctrica. Ese se puede obtener mediante capacitación o certificación de la competencia laboral, que pues ya muy pronto estaremos viendo la normatividad vigente al respecto. Ahora, adicional a estas medidas de prevención con trabajo con tensión, pues también hay que considerar cómo se debe hacer el tema de prevención de accidentes, prevención para el control de accidentes a través de la operación y consignación de equipos y circuitos. Para esta operación y consignación de equipos y circuitos, pues se hace necesario que las empresas o que en las empresas se establezcan guías, procedimientos para la operación de equipos, así como la realización de mediciones, pruebas, verificación, ensayos, etc. Cualquier actividad que implique la intervención de equipos eléctricos dedicados a la generación, transporte, distribución de energía, etcétera, o cualquier equipo asociado a ellos para protección de control o supervisión, debe ser informado, coordinado por los centros de control, un centro único de control, y esos centros de control deben ser los responsables de realizar la operación confiable, eficiente, económica del sistema eléctrico, obviamente, siempre teniendo en cuenta la normatividad vigente. Por otro lado, se hace necesario además que las empresas establezcan, cuando haya una consignación compartida, se
se debe informar a todas las partes interesadas de que hay una consignación compartida, de que no depende de una sola persona, sino que hay más de una persona que está interviniendo allí. Entonces, la devolución igualmente de esa consignación del equipo intervenido debe ser informada también al centro del control por el jefe de trabajo, y mientras exista cualquier duda o no sea posible establecer una comunicación con el jefe de trabajo, no se debe declarar como disponible ese elemento, ese equipo o ese circuito. Igualmente, otro elemento muy importante para considerar dentro de las medidas de prevención para el control de accidentes son los procedimientos, el diagnóstico situacional y la planeación del trabajo. Ya lo hemos mencionado por los laditos, vamos a aclarar un poco más. Entonces, para la prevención y control del peligro eléctrico es necesario que todas las empresas que estén en ese sector establezcan para toda actividad de mantenimiento preventivo, correctivo y ejecución un documento escrito que contenga la identificación de peligros, la valoración de los riesgos, el control en las condiciones normales y cuáles son las condiciones de emergencia que se pueden presentar y cómo se reaccionaría ante esas emergencias. La aplicación del contenido de esos documentos puede verificarse mediante listas de chequeo, listas de verificación, a modo de guía, a modo de paso a paso, para el personal que interviene en las instalaciones y los equipos. Igualmente se debe efectuar un diagnóstico previo de la condición operativa y de seguridad del equipo o instalación a intervenir y el acceso y condiciones del sitio de trabajo, las estrategias de atención en primeros auxilios y de mayor nivel para el personal en caso de emergencias. Igualmente, toda actividad de operación y mantenimiento debe ser documentada. Debe obedecer a un plan de trabajo, obviamente definido por la empresa, y ese plan de trabajo debe presentarse para aprobación de las instancias y personas designadas por la empresa, teniendo en cuenta varias consideraciones. ¿Cuáles son? Primero, identificar e interpretar los planos y o diagramas actualizados de los sistemas a intervenir. Hay que contar con esos planos o diagramas actualizados. Hay que determinar cuál es el método de trabajo que se va a seguir, determinar el tiempo de ejecución de la tarea y el tiempo necesario para ejecución de procedimientos operativos en gestión de seguridad. Entonces, a través de estos elementos, logramos que esas actividades se puedan desarrollar documentadas de acuerdo al plan de trabajo. Ahora, hay tres elementos muy importantes, que es la programación, la ejecución y la supervisión del trabajo para la prevención del riesgo eléctrico. Empecemos con la programación. Entonces, para la prevención del control del riesgo eléctrico a través de la programación del trabajo, se deben considerar los siguientes aspectos. Primero, designar un jefe de trabajo, una cabeza, un líder, una guía, una persona guía, quien será el responsable de recibir el equipo o instalación a intervenir en las condiciones operativas definidas y aprobadas, coordinar las actividades de ejecución y entregar a quien corresponda el equipo o instalación intervenida. Ese jefe de trabajo designado debe informar previamente a los trabajadores involucrados en las actividades programadas, ese plan de trabajo que se ha definido, la responsabilidad asignada, los riesgos asociados, el plan de emergencia, el objetivo que pueden documentar y cómo deben estar preparados para la ejecución. Igualmente, dentro de ese documento de programación, se debe establecer con absoluta claridad quién es el nombre, cuál es el nombre del jefe y en caso de que esa persona no esté disponible, quién puede ser su sustituto. ¿Cuál es el tipo de instalación o cuál es el tipo de equipo a intervenir? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lo identifican? El nombre, el nivel de atención, la capacidad, referencia, etcétera. Cualquier información que se considere relevante. La parte que se va a intervenir el equipo, las fechas, el horario en que se inicia, en fin, una especie de permiso de trabajo programado para la ejecución de actividades con el paso a paso y las medidas de seguridad. Asimismo, todas las personas convocadas para ejecutar las actividades planeadas deben tener las competencias, el conocimiento, la habilidad y la habilitación requerida, la autorización requerida de acuerdo a la responsabilidad asignada. Entonces, esa es la primera parte que era la programación. Ahora,
para la prevención y control del peligro eléctrico, en cuanto a la ejecución del trabajo, se deben considerar también varios aspectos. Siempre en el sitio de trabajo y antes de iniciar actividades, ese jefe de trabajo debe hacer una reunión previa, una reunión al iniciar el trabajo para explicar claramente el alcance del trabajo, utilizando ese plan de trabajo, los planes y los diagramas que ya mencionamos que tienen que ser actualizados. Ese jefe de trabajo debe informar el método de trabajo, los riesgos asociados, las medidas de seguridad, es decir, explicar el paso a paso, los riesgos asociados y la manera como se debe controlar. Después de esos charla preoperacional, diligenciando los formatos requeridos por la empresa, pues iniciar o hacer inicio de la ejecución. Y como parte de esas medidas de seguridad, el jefe de trabajo, quien se designe, debe hacer una revisión minuciosa de todas las instalaciones, estructuras, equipos, herramientas de trabajo, etc. En la ejecución, también hay que demarcar y señalizar la zona de trabajo cuando se inicie cualquier labor y, obviamente, siguiendo los aspectos establecidos en la normatividad nacional o internacional vigente. Igualmente, en la ejecución, siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples, que muchas veces, ustedes lo saben, hay secciones que son muy parecidas a otras, como por ejemplo en una subestación, pues se debe marcar claramente, demarcar y señalizar claramente cuál es el área, la sección que se está interviniendo para evitar contactos accidentales con partes energizadas, tanto en la sección de trabajo como en las adyacentes. Otras consideraciones para la ejecución del trabajo es realizar limpieza y reportar la terminación de los trabajos y condiciones de los equipos e instalaciones cuando ya se ha terminado la labor, y las que han sido intervenidas, pues hay que realizar la limpieza y reportar la terminación. De las actividades de mantenimiento se debe elaborar un informe igualmente y debe llevarse un registro de todas las averías que puedan alterar las condiciones de los equipos e instalaciones, hacerse la trazabilidad de las averías registradas hasta dar una solución óptima. Y el último elemento es la supervisión. Entonces vimos la programación, la ejecución y en la supervisión. Para la supervisión, en cuanto a la prevención y control del peligro eléctrico, es necesario cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad establecidos por la empresa, exigir a los trabajadores la inspección de herramientas, equipos, instrumentos, elementos de protección personal y colectiva antes de uso y después de su uso, verificar que los trabajadores ejecuten su trabajo conforme a los procedimientos y guías establecidas, evitando el uso de herramientas, equipos, instrumentos, elementos de protección personal y colectivos defectuosos diseñados para otro uso. Igualmente, ¿qué otras consideraciones hay que tener en cuenta en la supervisión? Verificar la delimitación y señalización del lugar de trabajo. En el evento de detectarse algún impedimento de un trabajador para la ejecución del trabajo, debe retirársele de la labor asignada porque está en mal estado de salud, porque no está en condiciones, porque por cualquier situación, porque emocionalmente no está para realizar el trabajo, pues esa persona debe ser retirada de esa labor asignada. Exigir un buen trato entre los trabajadores del área para prevenir accidentes, garantizar el buen ambiente de trabajo evitando bromas y juegos. No es un sitio para hacer bromas y juegos el trabajo. Y suspender las labores cuando no se tengan las condiciones que garanticen la seguridad y la vida de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Bueno, con esto terminamos la parte teórica. Ahí en Posipedia les queda una amplia bibliografía en la que pueden ampliar esta información. Y dicho esto, podemos pasar ya a la última parte de nuestra sesión de hoy, que es la evaluación del conocimiento, el sondeo del conocimiento. Para eso, nuevamente, les cedo la palabra a mi compañera Lina. Lina, tienes la palabra para la evaluación. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos entonces con el sondeo. Vamos con la primera pregunta. ¿Son medidas de prevención en el trabajo con tensión? A, la documentación de seguridad. B, la capacitación y certificación de trabajadores. C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados.
El 3% nos dijo la documentación de seguridad, un 9% la capacitación y certificación de trabajadores y un 88% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Cuéntanos, ingeniero, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la que acertaron la mayoría. Las respuestas A y B son correctas, tanto la documentación como la capacitación y la certificación son importantes en este proceso de prevención del riesgo. Muchas gracias, Inge. Vamos entonces con la segunda pregunta. Para la operación y consignación de equipos y circuitos se requiere A, guías y procedimientos, B, mantenimiento, C, no se requiere prevención o protección. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 91% nos dijo guías y procedimientos y un 9% mantenimiento. Entonces, dije, cuéntanos si ese 91% contestó correctamente, por favor. Es correcto. El 91% contestó correctamente. Para la operación y consignación de equipos y circuitos se requieren guías y procedimientos. Bueno, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta. Para la prevención y control del peligro eléctrico se requiere A, programación, ejecución y supervisión, B, planeación y monitoreo o C, análisis y estudio. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 85% nos dijo programación, ejecución y supervisión, 10% planeación y monitoreo y un 6% análisis y estudio. Cuéntanos, Inge, por favor, cuál es la respuesta correcta. Ok, la respuesta correcta es la A. Para la prevención y control de accidentes por peligro eléctrico se requiere la programación, la ejecución y la supervisión. Perfecto, bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como siempre, con estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Nos vemos contigo nuevamente entonces la próxima semana. Correcto, Lina, muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.